Y en esta mañana, en el tema ¿Me amas?, vamos a ver el significado de esta palabra en el tercer encuentro de Jesús con sus discípulos. Es la tercera vez después de su resurrección que Jesús se encuentra con sus discípulos. Y en esta tercera vez se encuentra en forma personal con ellos y hace esta pregunta: ¿me amas? Una palabra tan tierna. ¿Quién no quiere escuchar esta palabra? ¿Me amas? ¿Me amas? Muchos de los que estamos aquí, por no decir todos, hemos dicho alguna vez te amo. Debo confesar que me costaba decir te amo por el hecho de que mi padre era muy tosco. Como militar que era, esa formación le daba así. Nunca le vas a ver a un militar uniformado decirle te amo a otro, ¿verdad? Porque es guerra, pues ellos están preparados para la guerra, para matar. Y no le puede decir a su enemigo con un misil ahí, te amo. Y mi padre era así. Más adelante él aprendió a abrazar, a amar. Y honestamente yo aprendí a decir te amo con Claudia. Más vale, porque si no me iba a dejar si no le decía te amo, ¿verdad? Y aprendí con mis hijos también, porque ellos me decían papá te amo. Y es una linda palabra, una frase tan poderosa, tan hermosa, tan llena de significado cuando sale del corazón. Es una palabra que sana. Es una palabra que restaura. Por lo que si hay alguien aquí que no sabe decir te amo, entonces puedes aprender esta mañana de Jesús a decir te amo. Vayamos al pasaje bíblico en Juan, el capítulo 21, el último capítulo de Juan. Juan, el capítulo 21, nos dice así. Vamos a leer una primera parte y después pasamos a la segunda parte. Después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias y se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás llamado el Dídimo, Natanael el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros dos de sus discípulos. Simón Pedro les dijo, voy a pescar. Ellos le dijeron, vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca y aquella noche no pescaron nada. Cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Y les dijo, hijitos, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron, no. Él les dijo, echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro, es el Señor. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa porque se había despojado de ella y se echó al mar. Y los otros discípulos vinieron con la barca arrastrando la red de peces, pues no distaban de tierra sino como 200 codos. Al descender a tierra, vieron brasas puestas y un pez encima de ellas y pan. Jesús les dijo, traed de los peces que acabáis de pescar. Subió Simón Pedro y sacó la red a tierra llena de grandes peces, 153, y aun siendo tantos, la red no se rompió.
Les dijo Jesús, venid, comed. Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle, tú, ¿quién eres? Sabiendo que era el Señor. Vino pues Jesús y tomó el pan y les dio, y asimismo del pescado. Esta era ya la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos después de haber resucitado de los muertos. Después seguimos con la segunda parte de la lectura. Encontramos aquí a Jesús nuevamente apareciendo a sus discípulos. Habrá sido un momento muy especial, hermanos. El solo imaginarse que morir en una cruz, al tercer día resucitar, no es un hecho que sucede todos los días. Solo el Hijo de Dios, solo el Dios hecho carne pudo haber hecho esto. Esta palabra, me amas, nos confronta a no volver al pasado. En el versículo 1 del capítulo 21 nos dice que Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos en el mar. Se manifestó de esta manera. Estas palabras son llamativas. Se manifestó de esta manera, a la manera de Dios, en la forma en que Él quería, cómo quería y cuándo quería. Resulta que Él se manifiesta a sus discípulos en un momento en donde ellos intentaban pescar, pero la palabra nos dice que no pescaron absolutamente nada durante toda la noche. Durante toda la noche lo intentaron y fracasaron. Jesús aparece de esta manera, dice, se manifestó de esta manera, en la forma en que Él quería, en forma grupal y en forma personal a Pedro. Jesús también nos habla. Cristo nos habla y se aparece a su manera y en la forma que quiere y como quiere a cada uno de nosotros. Muchas veces estando apaciguados, en paz, muchas veces estando en conflicto, muchas veces en tiempos de dolor, pero es la forma en que Jesús se aparece o nos habla a través de su palabra. Nos dice la palabra de Dios en el versículo 3 que Simón Pedro les dijo, voy a pescar. Los demás le dijeron también, vamos nosotros también contigo. Voy a pescar. Con esta frase voy a pescar que tiene en esta ocasión, en esta situación, un tono melancólico, un tono triste. Puesto que era como retornar, era como retrotraerse a un pasado en el cual ellos estaban involucrados por la actividad, por el trabajo que realizaban. Voy a pescar. Bueno, vamos también contigo. Era lo que hacían siempre. Para Pedro y los que habían sido pescadores eran como volver a la vida antes. Y como si esos 3 años de haber estado con el Señor, de haber vivido, de haber tenido esas vivencias, de ver milagros, de ver sanidad, de ver resurrección, hubiesen quedado ahí como un museo del recuerdo, ahí en la historia de sus vidas. Yo voy a pescar, decía Pedro. No puedo seguir con esto. Voy a pescar. ¿Cuántas veces
nosotros también hemos querido volver atrás. ¿Cuántas veces hemos visto a otros retroceder, volver atrás, dejar la senda en la que está siguiendo a Cristo, pero volver otra vez a ese camino que un día dejó por la gracia del Señor? Volver atrás. ¿Cuántas veces nosotros también hemos querido volver atrás o hemos vuelto atrás, tomando las redes, usando la actividad, la figura de los discípulos, usando las redes del pasado, redes que no contenían peces, sino vidas turbulentas, errores, pecados, situaciones trágicas, desastrosas que traen la vida lejos de Cristo. Voy a pescar. También nosotros iremos a pescar, dijeron los demás. Reiteramos la palabra que dice en el versículo 3. Fueron y entraron en una barca y aquella noche no pescaron nada. Esa noche no pescaron absolutamente nada. Como en una ocasión también en un encuentro con Jesús, pasaron toda la noche pescando. Jesús les dijo, tiren la red. Y Pedro dijo, no hemos pescado nada, pero en tu nombre vamos a echar la red. Aquí faltaba Jesús. Cuando falta Jesús siempre hay un vacío. Quiero decirte que si vuelves atrás va a haber un vacío. Hay un retroceso en tu vida espiritual, y siempre va a haber un vacío. Esa noche no pescaron nada. Esta mañana ¿tienes algún vacío en tu vida? ¿Estás decidiendo por alguna razón volver atrás? Decir como Pedro y los demás discípulos, voy a pescar, nosotros también vamos a pescar. Era lo que hacíamos antes que el Maestro, antes que Jesús nos llame. Nos dice el versículo 4, al amanecer Jesús se presentó en la playa, aunque los discípulos no se daban cuenta de que era Jesús. Jesús se presenta ahí en la playa, ya resucitado. Pero me llama la atención, hermanos, que no se daban cuenta de que encontrar a Jesús después de ciertas situaciones que pasan en la vida. Algunos sí le encuentran a Jesús en situaciones difíciles. La palabra del Señor en el versículo 5, hijitos, ¿no tenéis nada de comer? Le contestaron, no. La palabra del Señor, hijitos. El Señor actuando aquí como un padre tierno que ve a sus hijos esparcirse, como un padre compasivo que ve a sus hijos desviarse. Hijitos, ¿no tenéis nada de comer? El amor de Cristo nos confronta con nuestro pasado que no podemos cambiar. Nadie puede cambiar ningún pasado.
por más de que quiera, por más de que trate humanamente, es imposible tomar la historia pasada de nuestra vida y borrarla así nomás. El versículo 9, al descender a tierra, vieron las brasas puestas y un pez encima de ellos y pan. Jesús preparó esas brasas y había puesto ya todo preparado, el pan y el pescado. De tal forma que los discípulos llegaron. Nos dice la palabra de Dios que fue Juan el que reconoció a Jesús. Es el Señor. Siempre con su intuición, Juan. Y Pedro el apresurado, tomando su ropa, fue corriendo como un hijo desesperado por ver a su padre. Pero allí encontraron a Jesús y al descender a tierra, vieron las brasas puestas y un pez encima de ellas y pan. Fue alrededor de esas brasas una oscura noche en donde Jesús estaba entregando su cuerpo, su sangre por nosotros, que Él le negó a su Señor, Maestro y Salvador 3 veces. Fue entre o alrededor de esas brasas que Pedro negó a Jesús. Y tal habrá sido este momento en la vida de Pedro, que evocaría en él ese recuerdo al estar alrededor de esas brasas. No podría menos que estar cabizbajo, entristecido, dolorido, porque fue él quien dijo: ningún mal te acontezca. Si necesario fuere, yo voy a morir por ti. Pero negó a su Señor 3 veces. Tal vez nosotros también habremos pasado por esas situaciones. Lugares que nos recuerdan algo que no queremos recordar. Situaciones, palabras, hechos que no queremos recordar, que no queremos hacer que nuestra mente recuerde siquiera esa situación, ese momento. Pero ahí estamos. Tal vez Pedro en este momento, incapaz de levantar la cabeza, lo único que se le ocurría decir era: Señor, perdóname. Nunca debía haber hecho eso o dicho eso. Pero aquí estoy. Es aquí donde el Señor lo confronta de tal forma que ese pasado quede atrás. Y era necesario esa confrontación. Era necesario estar nuevamente alrededor de esas brasas, no precisamente para recordar la negación o el pecado, no, sino para afirmar, para levantar. Era necesario estar ahí, alrededor de esas brasas, confrontar el pasado y definitivamente dejarlo atrás. Te pregunto en esta mañana, ¿de qué manera el Señor te ha confrontado en estos años? ¿Cuál fue la forma en que el Señor quebrantó tu vida, tu corazón? Situaciones, hechos en los cuales percibiste, notaste, te diste cuenta de que el Señor estaba confrontándote directamente. Tal vez no habrá sido alrededor de unas brasas, pero sí en situaciones en las que no habrás querido estar. Su amor nos confronta al pasado para dejar atrás. ¿Me amas? El Señor confrontó a Pedro de esta manera. Y vamos al segundo punto. En segundo lugar, esta palabra "me amas" nos confirma que somos de Él. Versículos 15 al 17.
Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: apacienta mis ovejas, apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Fíjense ustedes, hermanos, que cuando Jesús llamó a Simón, hijo de Jonás, para ser ya no más un pescador, sino pescador o pescadores de hombres, lo llamó Simón, hijo de Jonás. Ahora ya no serás Simón, hijo de Jonás. Ahora serás Pedro, que significa piedra. Tu nombre será Cefas o Pedro, que significa piedra. Pero en este momento, fíjense ustedes, en este momento Jesús le dice: Simón, hijo de Jonás. No le dice Pedro, le dice Simón, como recordando su primer llamado. Era necesario volver a retomar, volver desde abajo, volver desde ese primer llamado, volver desde ese primer encuentro con su Señor, para confrontarle. Simón, hijo de Jonás. Y la pregunta: ¿me amas? Hubiese querido estar ahí para escuchar esa pregunta de Jesús. ¿Me amas? Pedro le responde: tú sabes que te amo. Hay dos cosas aquí, hermanos, que tenemos que ver. La palabra amor. La palabra amor en el griego tiene varias connotaciones. La palabra que Jesús con la que preguntó a Pedro: Pedro, ¿me amas?, es agapao, que significa amor incondicional. Pero la palabra tú sabes que te amo, que dijo Pedro, es amor afectuoso, cariño, amistad. Hay una diferencia muy grande. Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? ¿Me amas más que estos? En la primera pregunta, Jesús le dice a Pedro: ¿me amas incondicionalmente? Pedro le dice: te amo en forma afectuosa. Es como decir: te quiero o te aprecio. Pedro ya no se atrevería a lanzarse como en otras ocasiones. Por ti voy a morir, si necesario fuere. Tal vez si fuese o haya sido en otra ocasión: Pedro, ¿me amas? Pedro saltaría por Jesús, lo abrazaría y diría: te amo incondicionalmente. Pero este ya no era el mismo Pedro. Era el Pedro que ya no haría presunciones, que ya no saltaría, que reconocería en ese momento que ha fracasado, que ha decepcionado con sus actitudes de negación. Tú sabes que te amo. La respuesta de Jesús: apacienta mis ovejas. Por segunda vez, Jesús le dice a Pedro: Simón, hijo de Jonás, nuevamente, ¿me amas? Esta vez ya no dice: más que estos. Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Nuevamente Jesús
le pregunta, ¿me amas incondicionalmente? Pedro le responde, de acuerdo siempre a la traducción original, tú sabes que te quiero afectuosamente. Jesús le responde, pastorea mis ovejas. Y le pregunta por tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro, ya entristecido y sabiendo todo el significado de esa palabra y el poder de esa palabra, se entristece y dice, tú sabes que te amo, tú sabes todo, tú conoces, tú me conoces. Pero esta tercera vez, Jesús le pregunta, si me amas afectuosamente como tú dices amarme, entonces apacienta mis corderos. Era necesario confrontar a Pedro. Era necesario confrontar a este hombre con estas palabras. Era su apóstol caído, su discípulo caído. Y era necesario decirle estas palabras. ¿Me amas? Por supuesto, Pedro ya no se animó a saltar. Ya no se atrevió a dar el salto como antes. Sencillamente bajar la cabeza y decir, tú sabes que te aprecio afectuosamente. La respuesta de Jesús, apacienta mis corderos, pastorea, cuida mis corderos, mis ovejas. Esta respuesta revela el amor profundo que Jesús tenía por este discípulo. La restauración de Pedro estaba comenzando y todos eran testigos de que un hombre se estaba restaurando en este momento. Jesús le preguntó 3 veces, Pedro, ¿me amas? Fueron 3 negaciones. Fueron 3 comisiones, apacienta mis ovejas, cuida mis ovejas, pastorea mis ovejas. Fue alrededor de unas brasas donde él le negó 3 veces a Jesús. Y era necesario nuevamente afirmar a ese hombre alrededor de esas brasas y por 3 veces, ¿me amas? Simón, ¿me amas? Fíjense ustedes, hermanos, que esta era la oportunidad que tenía Cristo de humillar a este hombre, de decirle, arrepiéntete, confiesa, di, así como 3 veces me has negado, pues entonces pídeme perdón delante de ellos 3 veces. Pero en vez de eso le dijo, ¿me amas? En vez de reconvenirle, le dijo, apacienta mis corderos. Jesús viene para levantarnos. Jesús viene para confirmarnos. Jesús viene para restaurarnos. Hay un llamado que Él nos hace y nos dice, ¿me amas? Y nos llama por nuestro nombre, por tu nombre, por mi nombre. Y me dice, y te dice, ¿me amas? Es muy propio del ser humano juzgar. Es propio del ser humano ver caído al hermano y hacer que caiga más. Es propio de la naturaleza humana humillar al que ya está humillado, al que ya está caído. Pero es propio de nuestro Señor en su palabra levantar, confirmar, afirmar.
La palabra de Dios nos dice que Él borró nuestros pecados. Pero el ser humano es capaz de, con su mente torcida, recordar todos los errores del otro y, si es posible, detalladamente. Mientras que Jesús o el Señor dice en su palabra que echó en lo profundo del mar nuestros pecados, el ser humano es capaz de publicar los errores y pecados del prójimo. La pregunta de Jesús en esta mañana es para cada uno de nosotros. Sirvió para afirmar y confirmar la vida de un hombre caído, de un hombre rendido, de un hombre que ya no podía erguirse y mirar al frente. Si antes este hombre llamado Pedro pudo temblar ante la voz de una sirvienta que le decía: tú eres de él, tu voz te delata, tú estuviste con él. Si antes podía temblar ante semejante voz, después de esto, y todos sabemos, en el libro de Hechos encontramos cómo Pedro confrontó a reyes, autoridades y cuantos se ponían en su frente. Fue un Pedro diferente, fue un Pedro afirmado, levantado, y todo comenzó con estas palabras: ¿me amas? Si el Señor te preguntara en esta mañana: ¿me amas?, ¿qué le dirías? ¿Cómo escucharías su voz? En tercer lugar, y por último, para terminar este mensaje, solo Él tiene el control hasta el final. Solo Cristo tiene el control hasta el final. Versículos 18 y 19. De cierto te digo, cuando eras más joven te ceñías e ibas a donde querías. Mas cuando ya seas viejo extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras. Esto dijo, dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Y dicho esto, añadió: sígueme. Sígueme porque eres un hombre restaurado. Sígueme porque así te quiero ver, Pedro, levantado, no caído. Así el Señor te quiere ver, hermano. Así el Señor nos quiere ver, iglesia. Levantados, afirmados, diciéndonos: apacienta mis corderos, cuida mis corderos. Hay alguien siempre a quien cuidar. Hay una familia a quien cuidar. Hay un esposo a quien apacentar, a quien cuidar. Hay una esposa a quien pastorear, a quien cuidar. Hay hijos quienes muchas veces descuidamos. Hay hijos a quienes cuidar, pastorear, abrazar, afirmar, levantar. La palabra de Jesús resuena sin más preámbulo: sígueme. Sígueme significa seguir a Cristo continuamente, sin parar, aunque esto requiera morir la muerte de un mártir. En este pasaje Jesús le estaba diciendo a Pedro básicamente que él glorificaría a Dios muriendo como un mártir, y fue así. ¿Por qué? Porque desde esa vez, desde esa mañana, ahí alrededor de las brasas, cuando Cristo le dijo: ¿me amas?, Pedro se convirtió en un hombre diferente, capaz de morir por el Señor. Y fue eso lo que sucedió con él. Él murió por Cristo. Nosotros también podemos glorificar a Dios en nuestra vida hoy, también en nuestra muerte.
Hoy estamos con vida, hoy no somos perseguidos. Hoy tenemos la oportunidad de glorificar, de servir a Cristo. Es necesario levantarnos, es necesario erguirnos y seguir esta palabra, obedecer esta palabra. Sígueme, sígueme en las buenas, en las malas. Solo Dios conoce nuestro final. Él tiene el control sobre nuestro final. ¿Cómo será? ¿Cuándo será? No sabemos. Nunca lo vamos a saber. Lo cierto es que en tanto llegue ese final, Él nos pide seguirle de acuerdo a su plan eterno, sabiendo que esta pregunta, ¿me amas?, siempre tendremos que responder hasta que Él nos llame. Concluyo diciendo que si acaso el Señor, a través de su palabra, te confronta esta mañana, si acaso el Señor en esta mañana te dice me amas ante un error, ante un pecado cometido, ante haber dado un paso atrás en tu vida espiritual, Él por su gracia desea hoy confirmarte, levantarte para que seas lo que Él desea que seas. Ya no más el cabizbajo, ya no más el caído, ya no más el que se rinde, el que fracasó, el que cayó, sino aquel que escuchó la voz del Señor que le decía, ¿me amas? Entonces, apacienta mis corderos. Cuida de aquel que tienes que cuidar. Sígueme. Si acaso en esta mañana el Espíritu Santo, o a través del Espíritu Santo, el Señor te dice, ¿me amas? Que tu respuesta no sea un amor afectuoso, un simple te quiero, sino que sea un amor incondicional ante aquel que dio todo por ti. Inclinemos nuestros rostros. Quisiera orar por ti en esta mañana. Quisiera orar por todos aquellos que de alguna manera se encuentran todavía arrastrándose. Quisiera orar también por aquel que, habiendo escuchado este mensaje, sintió un quebrantamiento en su espíritu, en su corazón, y está diciendo, yo estoy escuchando la voz del Señor que me dice, ¿me amas? ¿Me amas? Si hay alguien en esta mañana que nunca recibió a Jesús como su Salvador, como su Señor, que nunca le dijo a Jesucristo, Jesús, perdona mis pecados, ya no quiero vivir, no quiero llevar estos pecados, solo no puedo. En esta mañana le invito a recibir a Jesús. Le invito a aceptar a Jesús como su Salvador. Él te pregunta también, ¿me amas? ¿Por qué? Porque Él te amó primero. Él te amó primero ahí en la cruz. Si hay alguien en esta mañana que nunca aceptó a Jesús, le voy a pedir que levante su mano. ¿Hay alguien que desea aceptar a Jesús? Que te dice, ¿me amas? Si nunca recibiste a Jesús, quiero decirte que corres el riesgo terrible de pasar la eternidad sin Él. Recibe a Cristo en esta mañana para que un día puedas pasar esa eternidad con Él. Una vez más hago esta invitación. Si hay alguien que desea recibir a Jesús en su corazón, puede levantar su mano, señal de que dice, yo recibo. Vamos a orar. Padre, gracias por tu amor. Gracias por tu palabra. Gracias porque nuestro diario vivir nos dices, ¿me amas? O nos preguntas, ¿me amas? Ya sea en la noche oscura,
del dolor, ya sea en el día de la felicidad o en cualquier momento, tú nos preguntas, ¿me amas? Ayúdanos a contestar y a decirte, Señor, te amo con un amor incondicional. Y ayúdanos a cuidar a aquellos que tú nos has dado para que cuidemos. También te pedimos por aquellos que han dado el paso atrás en su vida espiritual. Tú puedas recogerlos nuevamente, Señor. En esta mañana, si alguien, oh Dios, ha sentido en su corazón un toque especial tuyo de nuevamente buscar tu rostro para servirte, para obedecerte en ese llamado que tú hiciste, sígueme. Entonces, oh Dios, que esta mañana sea la oportunidad nuevamente de reencontrarse contigo. Gracias, Señor, por tu perdón. Gracias porque nos afirmas a través de tu palabra. Gracias porque nos has amado primero. Como hijos tuyos, te amamos, oh Dios. En el nombre de Jesús. Amén.